¿Qué tal? Son las 11 de la mañana del día 21 de junio del 2020. Hoy se celebra el Día del Padre, así es que felicidades a todos aquellos que recibieron noticia en esta cuarentena de que ya son papás. La cuarentena fue criminal. Esta temporada ya pasaron 2 meses, así es que ya en esos 2 meses ya se pueden esperar noticias de salió positivo. Jóvenes, los estamos esperando en clases, esperamos que se puedan conectar y que de alguna manera este, podamos compartir con ustedes un tema más antes de que podamos finalizar el semestre. Pero aún así, en caso de que no puedas conectarte en tiempo real, les recordamos que las clases están siendo grabadas. Te pedimos que las consultes en el momento en que más sea oportuno y de esta manera puedas enterarte de cuál fue el tema del día de hoy. El tema del día de hoy vamos a ver las comparaciones de lo que estaba ocurriendo en Europa y de lo que estaba ocurriendo en América. En América, pues ya hemos hablado de lo que los monjes, las culturas, lo que nos estaba llevando las nuevas construcciones, pero ¿qué estaba pasando en Europa? Al fin y al cabo, ¿dependíamos de ellos? Sí, no había de dónde más. O sea, no podíamos decir, sí, vamos a irnos a Guatemala, vamos a irnos a Estados Unidos. No había dónde más ir. Entonces, nuestro único contacto con el exterior era Europa. O sea, no había de otra. ¿Sale? Ya se está conectando nuestro amigo Luis Ancheita, ya está aquí en sintonía. Cámaras y micrófonos están esperando a Luis Ancheita. Desde los estudios centrales nos estamos conectando de costa a costa, de este a este. ¿Qué tal? Bienvenido. Eh, Feliz Día del Aquí, Papá. ¿Ya eres papá? ¿Ya te dijeron que eres acá, papá? puta, ni Dios lo quiera todavía. Todavía no. Te llegó el mensaje, oye, salió positivo, pero Pero ¿qué? tu COVID, dice. ¿Sí, el coronavirus o otra cosa? No, pues lo que tú crees, híjole. No, hombre. Así es que ya pasaron 2 meses en cuarentena, todo se puede esperar en estos días, así es que prepárense para el Día del Padre. A la madre. Ah, ya está muy feo otra vez. Sí, 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 sí. Ya estas temporadas todo se puede esperar. Bueno, estaba yo comentando que el día de hoy el tema va a ser la comparación de lo que está ocurriendo en Europa en la misma época en que nosotros estamos revisando lo que se estaba construyendo y lo que nuestro lugar más cercano contacto con el mundo exterior pues era Europa. ¿Qué le estaba pasando a ellos? Porque no podíamos tener contacto con nadie más, o sea, no había, lo que yo decía hace un rato, no había Guatemala, vámonos a ver a Guatemala, pues no, pues están igual que nosotros o peor que nosotros, vámonos a Estados Unidos, no había Estados Unidos, o sea, no había para dónde irle, el único lugar era Europa. Las noticias llegaban de Europa, la comida venía de Europa, las invasores venían de Europa, todo venía de allá, no había para dónde irle. Entonces, el día de hoy el tema va a ser qué estaba pasando en Europa y cuáles fueron las consecuencias de lo que pasaba allá y cómo México tuvo que recibir esos cambios para no quedarse tan fuera de la moda, por así decirlo. Entonces, Ajá. eso vamos a tratar el tema. Vamos a comenzar viendo algunos videos, ver cómo ellos nos van guiando a través de las narraciones de cómo era la compostura de los reyes, o del rey, mejor dicho, y cómo esa compostura de él nos pasaba trayendo a nosotros. Entonces vamos a empezar a ver este video, mientras los demás compañeros, si logran conectarse y quieren conectarse, pues aquí los esperamos. Entonces, aquí ya empezamos a hablar un poquito, voy a regresarme, yo ya estaba adelantándome, pero pues por aquí voy a comenzarle. Que había colocado a la Tierra en el centro de la creación de Dios. Bueno. Su diversidad. Bueno, sí voy a regresar. ¿Cómo contar la historia de Europa? Un continente de numerosas fronteras redibujadas en múltiples ocasiones y asombrosas civilizaciones que dieron forma a la historia del mundo. Y unos cementerios con innumerables historias que contar.
Echemos un vistazo atrás en el tiempo y examinemos más de 2500 años de historia. ¿Qué fue? ¿Qué sigue siendo? ¿Y qué le depara el futuro? Europa nunca ha estado unida. Es un continente de conflictos y cooperación. Su diversidad la ha hecho fuerte. El Sol, que la Tierra gira en torno a él y no a la inversa, es sabido por todos hoy. Pero cuando los astrónomos lo confirman en los siglos XVI y XVII, cuestionan también la autoridad de la Iglesia, que había colocado a la Tierra en el centro de la creación de Dios. El Sol como centro del cosmos también inspira a Luis XIV, entonces rey de Francia, que quiere establecer un nuevo orden en el universo político de Europa. Luis XIV quiere ser el equivalente al Sol en la Tierra, y por eso lo elige como símbolo de su reinado. Su nuevo modelo de gobierno se llama absolutismo, lo que significa que el rey tiene todo el poder. O, como supuestamente dijo Luis, l'État c'est moi. El Estado soy yo. Pero ser el Sol de Francia orbitado por los nobles no es suficiente para Luis. Él desea ser el Sol de Europa. Todo el continente debería girar en torno al Roi Soleil, o Rey Sol. Para lograr su objetivo, Luis libra guerras en todo el continente. La Europa del siglo XVII es propiedad privada de familias nobles. Por un lado, el absolutismo lo separa. Y por el otro, ese se convierte en el ideal por el que todos luchan. Todo el mundo quiere ser como el Rey Sol francés. Luis muestra el camino y da ejemplo, sobre todo con su palacio. El Palacio de Versalles, al suroeste de París, está en ese momento a menos de un día de viaje. Con una superficie de más de 800 hectáreas, el palacio y sus jardines siguen siendo considerados el mayor dominio real del mundo. En su día, 10.000 personas vivían en Versalles. Ahora, más de 7 millones de turistas se maravillan con el palacio cada año, venerando el esplendor de la antigua corte francesa. Sin embargo, la cultura de la corte no era tan sofisticada como se podría pensar. En el siglo XVII, al rey francés no le gustan mucho los cubiertos. Sus cortesanos compiten por un lugar a su lado. Pagan enormes sumas de dinero solo para ver al rey comer. Tan extraña puesta en escena tiene un solo propósito: demostrar la absoluta superioridad de Luis. En Alemania se empieza a utilizar la expresión a la moda, con una connotación muy negativa aparentemente. Hacía referencia a la naturaleza cambiante de la vida de la corte, donde podías gozar del favor real un día y caer en desgracia al día siguiente. Este era tema de discusión en Alemania y se consideró que reflejaba la influencia negativa y peligrosa de la vida en la corte, esa existencia ilusoria cultivada en la corte francesa. A pesar de su rivalidad en los siglos XVII y XVIII, los monarcas y príncipes europeos comparten el mismo gusto. Empezando de nuevo por Versalles, un nuevo estilo de arte no tarda en conquistar el continente: el barroco.
El exceso de formas doradas y ornamentales ya era considerado una cursilada por algunos críticos contemporáneos. Sin embargo, no pudieron detener su expansión desde Francia. En el siglo XVII, gobernantes de toda Europa miran a Versalles con envidia. Ellos también quieren poder absoluto y un palacio similar. Por eso comienzan a construir sus propias versiones de Versalles. Desde España hasta Suecia, pasando por Bélgica o Rusia. Desde Versalles, el escenario político europeo parece saturado. Cada vez más monarcas intentan eclipsar al rey sol francés. Y eso, para Luis, es inaceptable. Al ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert, le preocupa la vanidad de su rey. Además de las numerosas guerras de su majestad, sus extravagantes fiestas amenazan con llevarlos a la bancarrota. Sin embargo, Luis no acepta recortes en su estilo de vida, pues es fundamental para su despliegue real de poder. Luis XIV desempeña un ambiguo papel para Europa, tanto positivo como negativo. De manera positiva, establece el nuevo modelo de Versalles. De repente, toda Europa quiere imitarlo. Todos quieren hablar francés e imitar la cultura francesa. Pero, por otro lado, Luis XIV altera también el equilibrio político de Europa. Cruza fronteras, declara guerras y anexiona países. Casi se tiene la sensación de que la noción de Europa se forma contra Luis y de que el concepto de Europa es visto como una forma de defender el equilibrio político contra alguien que está acumulando demasiado poder. El pensamiento libre es otro contrapeso. Ok. Bueno, pues ya aquí acabó la clase, ya nos vamos. Ya Fernando llegó tarde. Bueno, bienvenido. Híjole, Gracias, Arqui, buenos días. como le estaban dando su pozolito y su desayuno, ya, papacito, aquí está tu comida. Llega tarde a la clase. No, hombre. O te tenían teniendo lavando ropa. Una de dos. No, Arqui, estábamos descansando un rato, ahorita ya estamos al 100. Está bien. Bueno, ahorita lo que estamos viendo es un video de viendo las comparaciones de cómo Europa estaba viviendo y cómo ese estilo de vida estaba influenciando en el mismo siglo a México. Y cómo México decía, bueno, mi único contacto es con Europa, pues le voy a copiar todo lo que hacen en Europa. Ahorita estamos viendo cómo Luis, Luis para los cuates, Eso. ¿sí? El Huicho. El Huicho, allá en Europa, se creía el magnánime y era el sol. Él se denominó que era el sol, casi como Luis Miguel. Por lo rubio, dice. Porque quería que alrededor de él girara todas las decisiones. Una de las cosas que le llevó al traste es que los científicos le dijeron que prácticamente pues sí existía el sol y que el sol era el que estaba en medio de todo un sistema, y eso en ocasiones le favorecía a él porque él remarcaba, ya ven, todo tiene que girar a mi alrededor. Entonces prácticamente él tomó una decisión de que todo fuera dorado, de color oro, de que tuviera grandes extensiones porque quería abarcar, de que copiaran su estilo de vida. Y entonces 2, 3 cositas que él hacía y era importante y todo lo demás querían copiarlo. Ya empezamos a ver el estilo de decoración que tenía, que era el barroco. Empezó por Francia, prácticamente ahí es donde comenzó. Y gracias a él llega a México queriendo copiarlo también. O sea, todo el mundo quiere copiarlo, pasó el agua y también queríamos copiarlo. Cosas negativas, y ahí empezaron a ver las cosas negativas. Prácticamente se estaba yendo en bancarrota. Los países descubrieron que llevar ese estilo de vida no era tan bueno. Y además, por ejemplo, como dice ahí, sigue siendo el ejemplo el Castillo de Versalles, que tiene 800 hectáreas y es uno de los más grandes, o sí, del mundo mundial, como dijera. Y prácticamente
nadie podía llegar a compararse a él. ¿Cuál fue uno de los peligros que tuvo en la Segunda Guerra Mundial? Que se la querían despachar al palacio. Entonces se tuvo que hacer un montón de cosas con tal de que no sufriera daños. ¿Qué pasa después? Vamos a seguir viendo. Vamos a ver otro video, porque ese está bastante largo y ahí luego lo miran ustedes completito. Ese está más pequeñito. La Edad Moderna. La Edad Moderna es la etapa histórica que va desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la Revolución Francesa en 1789. Las principales características de este periodo son: se descubrieron nuevas tierras, los reyes adquirieron mucho poder, la sociedad se organizó en estamentos, surgieron nuevos movimientos como el Renacimiento y el humanismo. La sociedad en la Edad Moderna. En la Edad Moderna, la población se dividía en dos grupos o estamentos, los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados eran la nobleza y el clero. Ellos no pagaban impuestos, ocupaban los cargos del gobierno y eran propietarios de la mayor parte de las tierras. Los no privilegiados eran los artesanos, los comerciantes y los campesinos, y todos ellos tenían que pagar sus impuestos. La economía en la Edad Moderna. La base de la economía durante la época de la Edad Moderna era la agricultura. Las técnicas de cultivo eran muy rudimentarias, por lo que el trabajo en el campo exigía un gran esfuerzo. Con frecuencia se producían sequías o inundaciones que arruinaban las cosechas. También durante esta época alcanzaron un mayor desarrollo el comercio y la artesanía. El humanismo. A comienzos de la Edad Moderna surgió una nueva forma de pensar conocida como humanismo. Si durante la Edad Media todo giraba en torno a Dios, a comienzos de la Edad Moderna el ser humano se convirtió en el centro de la cultura y la ciencia. Los humanistas aspiraban a ser sabios y conocer el mundo y el ser humano en toda su amplitud. Por eso muchos de los humanistas eran a la vez filósofos, astrónomos, médicos, físicos y artistas. La ciencia experimentó un gran avance en esta época. Hasta comienzos de la Edad Moderna, la mayoría de los astrónomos creía en la teoría geocentrista. Esta teoría mantenía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba a su alrededor. Sin embargo, en el siglo XVI, Nicolás Copérnico desarrolló la teoría heliocéntrica, que defendía que el Sol era el centro del universo, mientras que la Tierra y los demás planetas giraban en torno a él. Otros científicos fueron Galileo Galilei, que mejoró el telescopio, o Johannes Kepler, que descubrió que la órbita de los planetas era elíptica, y Miguel Servet, que descubrió la circulación pulmonar de la sangre. El Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural que tuvo lugar entre los siglos XV y XVI. Los artistas renacentistas se inspiraron en el arte griego y romano para conseguir plasmar en sus obras el ideal de belleza clásico. A la vez, también se vieron influidos por las ideas humanistas y por eso el ser humano se convirtió en el protagonista de sus creaciones. Destacamos a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Durero o el Greco como los principales artistas renacentistas. El descubrimiento de América. El descubrimiento de América se produce durante el reinado de los reyes católicos. Hasta el siglo XV, los europeos tenían una noción muy limitada sobre cómo era el mundo de verdad. Solo conocían la propia Europa, el norte de África y parte de Asia. En aquella época se produjeron grandes avances en la navegación. Por ejemplo, nuevos instrumentos de orientación como la brújula, nuevas embarcaciones como las carabelas y mejores técnicas de elaboración de mapas. En el siglo XV, muchas personas creían que la Tierra era plana, pero Cristóbal Colón, un marino genovés, estaba convencido de que era redonda.
pensaba que era posible llegar a Asia navegando hacia el oeste en vez de rodear África. El 3 de agosto de 1492, Colón partió con 2 carabelas y una naos del puerto de Palos de la Frontera en Huelva. El 12 de octubre avistaron tierra. Tras este viaje, el marino genovés realizó 3 expediciones más para explorar las tierras descubiertas. Colón murió creyendo que había llegado a Asia. Años después, un navegante italiano, Americo Vespuccio, demostró que aquellas tierras pertenecían a un nuevo continente, que recibió en su honor el nombre de América. El reinado de Carlos I. Carlos I fue el primer rey de la dinastía de los Austrias. Nació en Gante, Bélgica, y heredó un conjunto de territorios muy diferentes entre sí. De sus abuelos maternos, los reyes católicos, heredó los territorios españoles y todas sus posesiones en Italia, América y el norte de África. Como rey de España recibió el nombre de Carlos I. De sus abuelos paternos, heredó territorios en los Países Bajos, Francia y Alemania. Como emperador de Alemania, recibió el nombre de Carlos V. Cuando Carlos I fue coronado rey de España en 1516, desconocía las lenguas y las costumbres del país. Se rodeó de consejeros extranjeros para que le ayudaran a gobernar y estos subieron los impuestos. Estos hechos provocaron 2 rebeliones en 1520, las comunidades en Castilla y las germanías en Valencia. La rebelión de las comunidades se inició en Toledo en 1520. Poco a poco se fueron uniendo otras ciudades para presentar sus peticiones al rey. Los comuneros fueron derrotados en Villalar en 1521. Los líderes de la revuelta, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, fueron ejecutados. Bueno, estuvo bastante conciso la información, eso sí estuvo bueno. Descubrieron... Aquí por lo menos, donde se habla acerca de las características de los reyes, ya estábamos hablando de cómo los reyes, por ejemplo, el rey de Francia, Luis, prácticamente él se creía el sol, el que todo el mundo tenía que hacer lo que él quería. Y empezaron a ver también esta división de la sociedad. Esta división es prácticamente esa misma división llegó a México, a América. Y así es como se dividían las clases, los privilegiados o de la élite y los no privilegiados. Por eso era importante saber de dónde lo copiamos, porque todo copiamos nosotros. Lo copiamos de Europa. Copiamos incluso hasta la vestimenta. ¿Vieron cómo en el video anterior estaba la vestimenta de peluca blanca, sus grandes vestidos, el corset apretado, el corset francés apretado hasta la fregada, o sea, las medias, las zapatillas? Sí, ya algunos de ustedes vuelven a utilizar medias, pero eso ya es otra época. Entonces, ya eso es diferente. Ya ese es otro tema. Ese es Fernando, que se viste de chuntá. Ese ya es otro tema más moderno. Quiso retomar la historia en su época. Ahora utiliza zapatillas, pero de otro color. Espérame tantito. Voy a hacer una pausa. Dale. Voy a hacer una pausa. ¿Qué pedal con chamba, Archie? Norbert. ¿Con chamba? Sí, güey. Puta, está bien bueno ahorita. Sí. Sí, cabrón. ¿Dónde estás ahorita, bro? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo ahorita? Ah, es que no está mi jefe, güey, ahorita. No. Estoy viendo todos sus temas de verga, güey. Sí, güey, estoy bien apretado en trabajo ahorita. Bueno, vamos a seguirle. Aquí vamos a ver otro, más o menos muy parecido a este rollo. Y a ver qué fue lo que seguimos copiando. La tarea, dice.
Comenzaremos por el origen del capitalismo en América y el continente asiático. Nos fijaremos en las nuevas rutas marítimas descubiertas, innovaciones científicas y progresos en navegación e instrumentos náuticos. Veremos cómo el continente europeo, en sus ansias de buscar nuevas rutas marítimas para comerciar, encuentra un nuevo continente, el cual llamarían las Indias Occidentales. Veremos cómo España y Portugal, mediante el sistema mercantilista, apoyan lo que serían los nuevos descubrimientos de las nuevas colonias. Todos estos descubrimientos se los debemos prácticamente a lo que era el Imperio Turco, ya que bloqueaba las rutas de comercio entre Asia y Europa. Hace aquellos años las vías de explotación y de extracción de riqueza eran las encomiendas y las haciendas. Todo esto se llevaba a cabo en las colonias de América. Resumiendo todo esto, podemos tener que Europa en el siglo XV tuvo rutas marítimas para comerciar, innovaciones científicas dentro de la época y progresos en navegación e instrumentos náuticos. Constantinopla, la ciudad mediadora entre el comercio entre Asia y Europa, la más importante del año. Como podremos ver, Constantinopla en ese momento transportaba las mercancías entre Europa y Asia, pero lamentablemente hacia el año 1453 el Imperio Turco ya había alcanzado una gran extensión, por lo cual el comercio se ve interrumpido de manera directa entre estos dos continentes. La conservación de alimentos es algo primordial que se busca dentro de esta época por los grandes viajes. Debemos recordar que la pimienta se producía en la India, la canela y la nuez moscada en Ceilán, el jengibre en la China y la especia más valiosa, el clavo, en las Islas Molucas. Otros productos eran comerciados, como también lo eran la seda en la China, tela de algodón y en esmeraldas de la India, rubíes del Tíbet, zafiro de Ceilán y el ruibarbo, muy apreciado en la medicina de que se producía dentro de China. Tenemos entonces que los portugueses tuvieron una importante labor en cuanto a descubrimientos navales y astronómicos, de los cuales son muy importantes. Tenemos muy en claro que es aquel viaje que llevaron desde Lisboa a través del continente africano para poder pasar a hacer parada en Natal, siguiendo por toda la costa hasta la India, para lograr conectar con todo esto. Tenemos en claro que es una ruta muy larga, por lo cual se buscaron rutas alternas, las cuales posteriormente llevaron al descubrimiento de América. España y Portugal, teniendo las colonias, tuvieron un gran desperdicio en cuanto a los recursos que lograron obtener, pues a pesar del comercio de la seda, del oro, de piedras preciosas, azúcar y sobre todo de esclavos, tenían un importante acaparamiento de todo lo que obtenían de la tierra de las nuevas colonias, lo que obtenían de Nueva España, lo que obtenían de Perú, lo que obtenían de Brasil. En ese momento era simplemente derrochado, no era aprovechado para que estos dos reinos se volvieran potencias. Entonces tenemos los grandes descubrimientos navales, esto gracias al atrevimiento del hombre a través de las aguas desconocidas. En el siglo XV tenemos el ciclo comercial, lo que conoceríamos como un mercado mundial. Esto lo vamos a conocer gracias a que se empieza a comerciar entre continentes. Tenemos que se transmiten mercancías desde el continente asiático, el continente europeo y el nuevo continente recién descubierto. Todo esto a través de carabelas, galeones y galeones de guerra, los cuales eran muy importantes a través de la navegación para impedir la piratería. Imperio Chino. La dinastía Ming fue la que gobernó a partir del año 1368 hasta el 1644 y fue la penúltima dinastía de China. Esta dinastía sucedió a la dinastía Yuan, la cual era de origen mongol. Durante la dinastía Yuan tuvo que afrontar varias revueltas y conflictos en el siglo XIV, ya que al haber varios desastres naturales que asolaron China, por entonces la situación social se agravó aún más de lo que estaba. Fue así que en una de las rebeliones que sucedió se terminaría consagrando la nueva dinastía Ming.
Hongwu fue sucedido por su propio hijo, el emperador Yongle, el cual accedió al trono luego de una guerra civil, luchando contra el sucesor legítimo, el cual era su sobrino, y tras derrotarlo se hizo con el trono. Durante este reinado de Yongle, China se constituye como la principal potencia mundial marítima, y así la evidencian los llamados 7 al cristianismo y ejecutivo. El nuevo sistema político impuesto por los Tokugawa se basaba en el equilibrio de poder entre el shogunato y los daimyo, uno en el centro y los otros en sus provincias. Sin embargo, la balanza siempre estuvo a favor del shogun por sus propiedades mucho mayores. Imperio Otomano. En 1402 perdieron la batalla de Ankara y asumieron el papel de estado vasallo de los mongoles, y al año siguiente muere Besayid. Tras las luchas fratricidas se alza con el poder Mehmed I. Mehmed I y su sucesor, Murad II, darán de nuevo unidad al imperio. Mehmed pacta con Venecia para potenciar el comercio con Occidente y convierte a los genízaros Holanda una hegemonía fueron sus compañías de las Indias, ya tanto orientales como occidentales. La Compañía de las Indias Orientales se enfocaba en el comercio con Asia. Fue el modelo de empresa capitalista, pero tuvo tanto poder que era capaz de firmar tratados de paz y comercio, declarar la guerra e incluso mantenía su propio ejército, mientras la Compañía de las Indias Occidentales se enfocaba en actividades comerciales con América colonial, por lo cual realizaban constantes actos de piratería contra los galeones españoles. Pero en el momento en que una nación fundados en una base esclavista y agrícola que exportaba algodón, arroz y caña de azúcar principalmente. Cada colonia tenía un gobierno independiente y parlamentario. Se establecieron colonias como Connecticut, Rhode Island, New Hampshire. Económicamente. Por ello, la mano de obra nativa no fue suficiente y trajeron esclavos africanos. Con esto se dio paso sirviendo a la corona española. En esa época nuestro México era una muy importante fuente de ingresos para España, ya que se extraían cantidades enormes de minerales, principalmente la plata, que era entregada a la corona española. Además, se desarrolló la agricultura en gran escala, principalmente en las haciendas. Además, la revolución industrial produjo grandes adelantos en la producción y los hizo entrar en el capitalismo de lleno. Con el gran poder productivo, Inglaterra pudo desarrollar su poderío. Ya se colgó internet. Dígale tal vecino que le eche más megas ahí. En serio. Por ser Día del Padre. Bueno, económico y militar. Pero antes, Inglaterra ya había sustentado su poder comercial. Logró penetrar el monopolio español en América, primero por la vía de la piratería y después como el principal surtidor de las mercancías circulantes en el Nuevo Mundo. Además, al igual que Holanda, fundó compañías de las Indias Orientales y Occidentales. Destaca principalmente la Compañía de las Indias Orientales, que se dedicaba al comercio con la India. Su poderío fue tanto que prácticamente esta compañía gobernaba en la India, comerciando productos como el algodón, la seda y el té. Tiempo después, se pudieron expandir su poderío a los territorios chinos. Nuestro país estuvo bajo el sistema virreinal por muchos años, sirviendo a la corona española. En esa época, nuestro México era una muy importante fuente de ingresos para España, ya que se extraían cantidades enormes de minerales, principalmente la plata, que era entregada a la corona española. Además, se desarrolló la agricultura en gran escala, principalmente en las haciendas. Otro punto que sustentaba la economía novohispana era la ganadería. Como vemos, el país crecía muchísimo económicamente. Por ello, la mano de obra nativa no fue suficiente y trajeron esclavos africanos. Con esto se dio paso a un mestizaje muy amplio. La Nueva España tenía un complicado sistema de organización donde la cabeza era el rey de España, seguido del Consejo de Indias, de la Casa de Contratación y después del virrey. De este se desprendían las de otras instituciones en el país. Otro virreinato fue el Virreinato del Perú. Y siguiendo las ideas mercantilistas sobre los metales preciosos, la minería fue la principal actividad realizada en este territorio, explotándolo al máximo, por ejemplo, el Cerro del Potosí. También llevaron a cabo actividades agrícolas y ganaderas,
pero destacó el obraje, la manufactura textil. Al igual que México sufrió un mestizaje, dicen que no fue tan intenso como el vivido en nuestro territorio, pero eso sirvió para que de igual manera sus costumbres y tradiciones fueran una mezcla de cultura inca y europea. Las 13 colonias. Debido a los problemas religiosos en Europa y animados con los descubrimientos geográficos, muchos ingleses emigraron a América en busca de mejores oportunidades, fundando las 13 colonias. Establecieron primero la colonia de Virginia y de ahí establecieron todas las demás, fundados en una base esclavista y agrícola que exportaba algodón, arroz y caña de azúcar principalmente. Cada colonia tenía un gobierno independiente parlamentario. Se establecieron colonias como Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Massachusetts, Georgia, South Carolina, Maryland, North Carolina, Delaware, New York, New Jersey y Pensilvania. Las colonias del norte se especializaron en la manufactura, mientras el sur era agrícola y ganadero. Bueno, sale. Esta última, donde está 1700, esta más o menos nos da un panorama donde es el parteaguas. ¿Qué queríamos llegar a este punto? Donde todo lo que se construía, ya decíamos que lo copiábamos de otro lado. De las 13 colonias, todavía no podíamos copiar nada, a pesar de que ya habían llegado para 1700. No podíamos copiar nada porque también estaban en lo que nos tocó a nosotros. La conquista, el quitar tierras, el quitar tribus, el cambiar la cultura. Es lo que a nosotros nos llevó unos 100, 200 años en hacerlo. Ellos en 1700 todavía les iba a costar un poquito más. El único detalle que ellos llegaron ya un poquito más organizados. En el tema de nosotros fue un poquito desorganizado y por eso no se pudo atacar en todos los sentidos. Las últimas culturas que no se dejaron conquistar, por así decirlo, fueron la cultura maya, que es la que predominaba en la parte sur de la República. Bueno, ¿qué pasaba en lo demás? Pues se tenía que financiar todo lo que se quería copiar, desde ropa, cultura, comida y la edificación. Recordemos que los arquitectos que se mencionan en las crónicas de históricas sí eran arquitectos, pero ningún arquitecto iba a poner de su propio dinero, sino que tenía que haber inventado un sistema de impuestos al llegar al continente americano. Ese sistema de impuestos quiere decir que no solamente venían arquitectos y escultores y carpinteros, no, sino que también venían como tipo contadores encargados de recabar todos los impuestos y todo lo que fuera material precioso, plata, como me decía ahí, y todo lo que se pudiera conseguir para poder financiar las iglesias. Ninguna iglesia se podía dejar en piedra. Tenía que tener toda la ornamentación como estuviera en Europa. Por eso quería llegar a ese punto. ¿Cómo es que las iglesias llegaron a tener tanto adorno? Tenía que ser financiado. ¿Quién lo pagaba? No lo pagaba el pueblo como tal, porque puede ser que pudiese ser muy rico en tierras, pero no le iban a poner tierra a la iglesia o al convento. Tenían que buscar metales preciosos. ¿Cómo se hacía el intercambio? Pues cuando llegaba el barco, se traía materiales preciosos o materia prima preciosa de otro lado, se bajaba, se subían las vacas, por así decirlo, y se había un intercambio comercial. Eso favoreció que en esa época todos los conventos pudiesen tener decoraciones como las de Europa. Si no hubiera sido de esa forma con el intercambio comercial, ningún arquitecto hubiera hecho maravillas en la decoración interior y exterior de los conventos. Entonces, ¿cómo se pudo lograr? Intercambio comercial. ¿Con quién? Con quienes pudiésemos, porque no todo el mundo quería tampoco comercializar con nosotros. Y aparte, no es que no pudieran, no podían llegar, porque eran pocos los barcos que podían pasar el mar, por así decirlo. Y aparte había piratería, o los piratas, y aparte no había el suficiente recurso para cargar mucho material, tenía que hacerlo por varias etapas. Entonces muchas veces esos dicen, oye, ¿por qué tardaban tanto en construir un convento? Dices que empezó en 1500 y cacho, 1600 y cacho un convento y terminó 100 años después. Pues porque realmente ese era el proceso.
no era tanto conseguir piedra y cemento, eso ya había aquí. Lo que había era conseguir los materiales preciosos para decorarlo. Incluso los santos, las pinturas, muchas veces se traía, ahora sí por estafeta, por DHL, se traía desde el otro lado del mundo para que pudiera ocupar un espacio. Entonces todo eso, toda esa ornamentación tenía sus límites también. Uno de los límites era la capacidad de poder crear hasta dónde podían ocupar. Por eso por ahí vamos, ahorita que están haciendo sus tareas, van a poder identificar que algunas crecieron mucho en tamaño, y algunas tuvieron que quedarse conforme a un solo espacio porque decían, sabes que ya no podemos adquirir la materia prima porque ya no hay de dónde agarrarla. O sea, ya nos quedamos bueno, no se quedaron sin esclavos. Los esclavos todavía tardaron bastante. De otra forma llamado, pero quedaron todavía los esclavos. Los sirvientes cambiaron de esclavos a sirvientes, por así decirlos. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa con los conventos? ¿Qué pasa con todo lo que ya después de la historia dijimos, bueno, ya sabemos de dónde vinieron, ya sabemos que todo era copiado de Europa y que cuando dejamos de pertenecer a Europa, por así decirlo, de que ya pudiéramos conseguir materia prima a otro lado? Hasta el siglo XVIII, que es nuestra materia, no dejamos de pertenecer a Europa. Casi hasta el siglo XIX, que ocupa año 1800 y cacho, ya empezamos a desprendernos. Por eso aquí menciona siglo XIX. Vamos a ver si alcanzamos a ver un cacho más. Aquí creo que ya. Vamos a ver. El Marqués de Lafayette se convierte en delegado de la Asamblea Nacional. Inspirado por el árbol de la libertad americano, planta árboles similares en Europa. Especialmente populares son los álamos, popleyé en francés, pues su nombre suena de forma similar a pople, término francés para pueblo. Los árboles de la libertad se acaban convirtiendo en símbolo de la República Francesa. Y aunque una coalición de monarcas europeos trata de impedir que las ideas republicanas se propaguen, el ejército revolucionario francés la exporta con éxito a toda Europa. Pero antes, la Asamblea Nacional Francesa aprueba leyes revolucionarias. En agosto de 1789, el Marqués de Lafayette de nuevo da un paso al frente. Inspirándose en la Carta de Derechos estadounidense, propone una declaración francesa de derechos humanos. Su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano cambiará fundamentalmente la historia. Los derechos del hombre y del ciudadano no son una invención europea. Estados Unidos formuló los derechos humanos antes que los europeos. Pero lo que se formuló en 1789 en Francia tiene tal poder simbólico que fue notable en toda Europa. Y aunque solo unos pocos países europeos adoptaron los derechos humanos de inmediato, la opinión de que cada Estado debe tener derechos humanos ha sido ampliamente aceptada en Europa. En 1950, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el respeto a los derechos humanos se convierte en la piedra angular de la Europa liberal. Para recordar a las naciones europeas sus responsabilidades, se crea un Tribunal de Justicia Conjunto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en la actualidad vela por los derechos de 800 millones de ciudadanos europeos.